Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos los compañeros, gracias a todos por haber venido. Es un día realmente muy emotivo para nosotros porque con los compañeros más grandes que integramos la agrupación hace ya 5 años, cuando arrancamos a caminar los pasillos de la facultad, soñábamos con, en algún momento, siempre el objetivo final era llegar al barrio. Llegar al barrio porque la característica que tiene nuestra agrupación es que no es un grupo de estudiantes universitarios que se recibieron y que por un tema de conciencia de clase deciden ir al barrio a dar clase de apoyo, sino que somos todos hijos de laburantes, hijos de gente que se rompió el alma. Mi hijo laburaba 16 horas por día para que yo quede en la universidad, mi vieja limpiaba baños y así la mayoría de los compañeros. Entonces yo hoy tengo 2 títulos universitarios y se lo debo el 50% a mi familia, que se rompió el alma en momentos donde no se podía mandar a los hijos a la universidad, y el otro 50% se lo debo a Néstor Kirchner, que facilitó políticas de Estado para que cualquier hijo de laburante pueda acercarse a una universidad pública a estudiar. Porque la realidad es que la universidad puede ser muy linda, puede tener los mejores baños, puede tener las mejores cátedras, pero si el pibe no tiene para el boleto, no puede ir a la universidad. Si el padre no tiene trabajo, no puede ir a la universidad. Y si la madre no tiene la jubilación de ama de casa, no puede ir a la universidad. Entonces nos parece que pensar en una universidad aislada de lo que pasa en la política nacional es una aberración que solamente trata de instalar la derecha o la izquierda si falla. Porque la universidad es un eslabón más dentro de un proyecto político y no puede jamás, como dijo Facundo, estar de espaldas a lo que le pasa a la sociedad. La universidad tiene que estar comprometida y así nacemos nosotros como agrupación, primero haciéndonos fuertes dentro de la facultad, abriéndole las puertas de la facultad a los compañeros del territorio, haciendo participar a los compañeros que participaban en los fines, y hoy con una espalda un poco más consolidada, después de haber corrido unos cuantos burócratas por los pasillos sociales, logramos salir al territorio a seguir haciendo patria en el territorio. Y cuando decimos hacer patria no es la reforma agraria, porque las utopías están buenas para caminar, pero también hay que darle respuesta. El peronismo es la heladera llena. Entonces, hacer patria es dar clase de apoyo en el barrio, hacer patria es acercarse a ver si todos los pibes que tendrían que estar cobrando la asignación saben que la tienen que estar cobrando, saber si las amas de casa están cobrando la jubilación de ama de casa, seguir generando empleo. Hacer patria es el día a día, es convocar a un compañero a discutir política a un centro cultural y no convencer al convencido, porque el que mira 678 ya está, muchachos, con eso no hay que hacer nada. Hay que llamar al que piensa distinto y discutir política, porque nosotros la mejor herramienta que tenemos es la política, es la herramienta que nos dejó Néstor Kirchner en el 2013. Yo soy de esa juventud que terminé el secundario y no sabía lo que era un centro de estudiantes ni para qué servía. Odiaba a los piqueteros, odiaba la política, me parecía que era de los vagos que no querían trabajar. Y como un tipo, como Néstor Kirchner, rascando un cuadro, diciéndole no al ALCA, diciéndole no al FMI, me partió la cabeza y me transformó en un predicador del peronismo. Yo peronista fui siempre, la diferencia es que tenía la mala concepción del peronismo. Porque como dijo Facu, teníamos el peronismo de los libros nada más, porque después de Perón no hubo más peronismo, o hubo algunos compañeros haciendo resistencia a los sindicatos, que fueron los compañeros que quedaron de pie, los sindicatos, la juventud gloriosa, pero no teníamos más el peronismo en la gestión. Y con esto lo recuperamos. Era el presidente de la nación, la punta de lanza del peronismo, el conductor más grande del movimiento. Entonces yo creo que a nosotros como generación, yo siempre digo, y creo que no exagero, Néstor es el Perón de nuestra generación. No porque sea mejor que Perón, pero porque nos trajo el peronismo de carne y hueso. Nosotros, cuando me acuerdo cuando murió Néstor, lo primero que pensamos es, en nuestra ingenuidad, se va todo al carajo. Y fui a esa plaza desesperado y al toque empecé a ver que caían compañeros. Cayó Diego, enseguida estuvimos toda la noche ahí y era increíble ver la cantidad de jóvenes y jóvenes y jóvenes que se acercaban. Eso no es la casualidad. Ya, o sea, la transformación cultural estaba iniciada y no daría vuelta atrás. Cada vez que se inaugure esta básica, es una de esas flores que dice Gaby, y cada básica que se vamos a seguir abriendo nosotros y cada compañero es la demostración de que Néstor está más vivo que nunca. Pero no es un discurso hecho, está vivo porque logró devolver la política, devolvió el peronismo y la política como herramienta de transformación. Cada vez son más los jóvenes que se suman a militar. Yo celebro a los jóvenes que se suman a militar en todos los espacios políticos, el peronismo, el radicalismo, el socialismo, porque son jóvenes que se comprometen, son jóvenes que quieren discutir otro modelo de Argentina, que quieren participar, y es bienvenido sea. Lo que no tenemos que permitir es retroceder a las décadas más nefastas que tuvo la Argentina, que son la década de la dictadura, y la peor de todas, peor que la dictadura, la del menemismo, porque con las propias banderas del peronismo traicionaron el movimiento, traicionaron al pueblo y entregaron todas nuestras banderas. Nosotros, los militantes del campo popular, tenemos que estar preparados para todo. En los momentos que nos toque hacer gestión, tener la mejor gestión. Y cuando nos toque perder, como en esta última elección, no hay que dramatizar y hay que militar el doble. Porque nosotros no venimos
vinimos acá para ganar elecciones. Como decía el Gordo Cook, las elecciones son un accidente casi. Si la ganás tenés más herramientas, pero no puedes desarrollar un proyecto político basado solamente en ganar una elección, porque si no estamos poniendo siempre el carro delante de los caballos. Acá hay que cambiar de paradigma y hay que priorizar la política, hay que priorizar sumar compañeros, hay que priorizar la revolución cultural. Lo demás viene solo. No sirve pensar ni antes de una elección a ver cómo si tenemos 5 puntos más o 5 puntos menos, una banca más, una banca menos. Acá lo que hay que hacer es militar de sol a sol para lograr una verdadera transformación en la Argentina. Nosotros en la facultad lo hicimos y ahora queremos venir a colaborar con los compañeros que se rompen el alma día a día al territorio para que todo esto que avanzamos durante estos 10 años no retrocedamos más. Sabemos que el peor enemigo que tenemos son los burócratas que tenemos dentro del movimiento, que en cuanto se perdió una elección no le daban las patas para ver a dónde podían saltar, que salten a donde quieran. Yo digo que es saludable haber perdido una elección porque ahí se va a poner la capa al fantasma y vamos a ver quién está en un proyecto nacional y popular y quién estaba por conveniencia. Esta juventud que despertó en esto no viene por los cargos, viene a ser patria. Nosotros tenemos una línea histórica que es la línea de los revolucionarios de Mayo, la línea de San Martín, de Dorrego, de Rosa, de los caudillos federales, Irigoyen. Sin la juventud radical de Irigoyen no hubiese habido un peronismo después. De Forja, de la resistencia de los sindicatos, de la gloriosa JP, del compañero Cámpora, los sindicatos con Ubaldini que resistieron en los peores momentos. Nosotros somos esa línea histórica. No nacimos en el 2003. Lo que hizo Néstor es volver a unir esa línea histórica. Y lo que no tenemos que permitir es que ningún cipayo que está dentro del movimiento traicione la bandera. Perder elecciones se pueden perder. Lo que no se puede hacer es bajar la bandera ni bastardear las convicciones por un cargo político. Nosotros venimos acá a hacer historia. Cuando dentro de 50 años nuestros hijos nos pregunten ¿qué hiciste vos en el 2000 cuando se disputaba la derecha con las corporaciones contra un gobierno popular? Nosotros le vamos a decir que estuvimos resistiendo en el campo popular donde teníamos que estar, que no vimos la historia pasar, que fuimos protagonistas y que no nos corrimos ni le sacamos el pecho. Cuando los traidores retroceden y los tiros especulan, la militancia tiene que avanzar más que nunca, compañeros. Por eso es un orgullo para mí que un sábado con este calor hayan venido todos a la elaboración de una unidad básica. Ojalá se multipliquen y sean cada vez más porque eso quiere decir que estamos creciendo. Cuando piensan que no estamos muriendo, nos estamos reproduciendo, dijeron por ahí. Así que bueno, muchas gracias a todos, compañeros, y viva Perón.